Ciudadano lambayicano, te saluda Nilton Morales, candidato al Congreso por el PPC con el número 3. Nuestro símbolo es el mapa del Perú. Regresamos con Destape Noticias desde Destape Perú, televisión, radio y televisión hoy de Chiclayo para el mundo, y como hemos ya anunciado desde tempranas horas de la mañana, ya está con nosotros el magíster Nilton Morales Vilela, magíster egresado de Centrum Católica y hoy candidato al Congreso de la República por el Partido Popular Cristiano con el número 3, representando a la región Lambayeque. Nilton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin, muchas gracias por tu invitación y aquí con mucha energía, mucho ímpetu para seguir adelante con el proceso electoral, pese a las adversidades que, como todo el mundo conoce, a nosotros nos han excluido nuestros tres candidatos de Lima, pero ya están presentándose de manera individual los recursos de amparo y las medidas cautelares pertinentes. Y ya esto en unas 3 semanas, a lo mucho 4 semanas, debe estar viéndose los resultados. Es muy seguro que van a reincorporar a todos los candidatos, porque ya en las elecciones de 2020, en enero, también igualmente se presentaron estos recursos de amparo y el Poder Judicial le enmendó la plana al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, Nilton, yo me imagino que ustedes deben estar motivados y reforzando un poco más la campaña. Las últimas declaraciones de Alberto Beingolea, candidato presidencial del PPC, donde ha sido categórico, contundente en contra del candidato Forsyth, y en donde le dice pues temas que pinta de cuerpo entero. ¿Quién es el señor Forsyth? O sea, una persona que comienza todo y nunca termina nada, comenzando por sus estudios universitarios, que parece que los abandonó, el tema que Alberto lo conoce muy bien, porque Alberto ha sido periodista deportivo, cuando este señor era arquero de Alianza Lima, los partidos más difíciles, como los clásicos, él casi nunca los disputaba, siempre parecía que estaba enfermo o algún problema de salud tenía, y el tema más reciente de la Municipalidad Distrital de La Victoria en Lima, que se supone debió haber terminado con su gestión y se quedó a medio camino. ¿Qué opinas de todo esto, mi estimado Nilton? Una de las cualidades que debe evaluar toda la población lambayecana, y no solo lambayecana, sino todo el Perú, es ver las actitudes y responsabilidades de cada persona. Los factores que tú has mencionado es cierto, ¿no? Cuando el señor era arquero de Alianza Lima, justamente para los partidos de mayor responsabilidad, se enfermaba, se lesionaba. Algo pasaba con él, algo pasaba. Entonces, si tú tienes candidatos presidenciales que evaden a las responsabilidades, tienes por ejemplo a Guzmán también, que a pesar de que hace mucho tiempo se le había dicho para hacer un debate, tampoco igual corría. Entonces, esos son factores que vemos que no están en la capacidad ni a la altura de poder manejar un país como es el Perú. Nosotros con Alberto Beingolea, nuestro candidato presidencial del PPC, él puede debatir con cualquiera y vemos, es más, o sea, expone todos los puntos: seguridad ciudadana, salud, economía, trabajo y todos los puntos que ustedes quieran. Entonces, y tenemos propuestas claras, porque cada uno de nosotros enriquecemos tanto para la región como para el país el tipo de medidas que vamos a manejar en un gobierno, y nosotros estamos preparados. Por eso la oportunidad es esta en el Perú, de que voten por el PPC y van a ver un buen manejo en todo lo que es la parte económica, sanitaria y todo. Qué importante, Nilton, es que un candidato, sobre todo presidencial, exhiba no solamente aspectos o credenciales de carácter técnico, de pronto sea un buen profesional, como lo es Nilton Morales, por ejemplo, con estudios de posgrado en Centrum Católica, sino que también el candidato debe exhibir cualidades políticas. Y yo me imagino que Alberto Beingolea tiene un proceso de formación política de muchos años, al lado de Lucho Bedoya y otros líderes del Partido Popular, que le han permitido tener una visión país muy importante y estar preparado para acometer una postulación, mi estimado Nilton. Claro, mira, Alberto Beingolea, de los 4 o 5 años
ya trabajaba en un programa de televisión, y todos lo conocen, el programa de Hola Yola. Y por de la eso famosa Yola Polastri, por ¿no? eso es que ahí viene que le dicen Burbujito. Y después de él ha trabajado también como periodista, comentarista deportivo. Tenía su programa deportivo. También como Claro. docente en la Católica, actualmente docente de la Universidad San Martín Sí. de Porras, en Y ha Lima. sido decano acá en una universidad local, decano de la También, Facultad de Derecho. Y tiene maestría en Derecho Penal. Es una persona totalmente calificada, aparte también que ha sido congresista de la República. Exacto. Entonces estamos hablando de una persona que tiene metas, tiene objetivos. Y tiene trayectoria. Y claros, y experiencia, trayectoria, cosa que no tienen otras personas, más bien, ¿qué van a hablar de trabajo si no tienen ni ellos ni trabajo, siquiera otros lo mantiene la mujer y todo? Y ¿Qué está pasando con el candidato Hernando de Soto? O sea, tan publicitado como un economista de renombre, incluso a nivel mundial, como un consultor de países a escala casi global, pero pareciera que ya tiene lagunas el señor, ¿no? Un poco preocupante. Bueno, yo pienso que todo tiene su tiempo. El señor tiene cualidades, tiene méritos, pero últimamente ha tenido una entrevista y se le ha visto de una manera que parece que perdió la hilación o algo. Está perdiendo la coherencia, o ¿no? algo ha tenido, pero bueno, es lamentable porque esto tampoco no es para alegrarse. No, y además Pero, nadie está libre de eso cuando claro, llega a esa edad, ¿no? Entonces a uno les puede llegar más antes, otros después, ¿no? Pero es lamentable que realmente el candidato esté en estos momentos, parece sufriendo un tema de que tuviera lagunas en ese sentido, ¿no? Claro, es un problema porque en este caso si alguien que pretende gobernar un país como en el Perú, con la problemática diversa, con la amplia gama de problemas que hay en el Perú, se supone que se requiere una persona que esté lúcida, con todas sus capacidades mentales y que no solamente tenga la capacidad o tenga la intención de hacer las cosas, sino la voluntad política de acometer contra todo aquello que no es positivo en el país. Nilton, yo me imagino que también ustedes en el PPC deben estar de alguna manera coordinando el tema de qué hacer frente a alguna situación que mañana el gobierno pueda anunciar, porque se cree que hay algunas otras situaciones debido al rebrote fuerte, a la segunda ola que nos está cogiendo realmente muy preocupados. Mira, en realidad esta es una situación que llama un poco la atención, porque ya también, si bien es cierto, faltan pocos días para las elecciones, no es coherente en estos momentos suspenderlas o postergarlas. Por otro lado, dicen que hay falta de camas UCI, pero si tú vas, por ejemplo, al hospital regional, no ves gente que esté afuera, como en la primera ola, que veías gente afuera amontonada, sí. familiares que decían que estaban adentro y no lo dejaban ver, que estaban contagiados con COVID. Ahora no ves eso, entonces parecería que a través del gobierno están también generando una imagen que no corresponde a la realidad. Si bien es cierto, hay casos, pero la gente ahora, en sus casas, en sus domicilios, se curan con remedios caseros, y tú ves, ¿por qué? Porque no hay vacunas, y tiene una efectividad realmente cuando ese tipo de tratamiento. Claro. Pero ya aquí parece que se está tratando de aprovechar el gobierno de los morados para tratar de postergar las elecciones, lo cual bajo ningún punto de vista debe ser una medida coherente de postergarlas, solamente tener el distanciamiento y toda la cautela del caso para poder que no se explaye esta enfermedad. Claro, ahí el tema, como tú dices, Nilton, pasa más bien por un tema de cálculo político, de aprovechamiento de parte de algunos que de pronto ven que no las tienen todas consigo y que de pronto necesitarían un tiempo más, porque ya en el Congreso ha habido gente que ha propuesto la postergación de las elecciones, pero en realidad esto no sería tan bueno para el país. Ahora, Nilton, yendo a nuestra región, ¿cómo ves el tema de el liderazgo de el gobernador regional frente al problema de la pandemia? Porque pareciera que los diferentes gerentes regionales de salud que ha tenido
el señor no necesariamente han sido los más idóneos, y finalmente los centros de atención primaria o la posta de salud en los diferentes lugares y distritos de nuestra región no han sido potenciados. Seguimos en lo mismo, con las carencias de salud a todo nivel. Mira, si analizamos todas las cosas que pasan en la región durante las gestiones anteriores de presidentes regionales, tú puedes ver, por ejemplo, que han ingresado personas que no han estado capacitadas para poder ejercer el cargo de presidente regional. Así es más, y convocan a personas de igual manera que no tienen las capacidades para poder hacerlo. O sea, tú ves que son gente que viene dando vueltas de años sobre los mismos cargos, como si no hubieran profesionales nuevos, buenos, que trabajan en clínicas, buenos profesionales jóvenes, que pueden aportar al Estado con mejoras y todo, pero no son tomadas en cuenta, y ahí vemos las consecuencias, pues, que los resultados, que en la región el manejo en el tema de salud es totalmente desastroso. Sí, eso es verdad, y lo más lamentable, Nilton, es que a pesar de esta ya primera experiencia que hemos tenido en los meses de marzo, abril, mayo, junio, sobre todo donde el primer rebrote, por así decir, o la primera presencia de la pandemia fue realmente bastante doloroso. Ahora, yendo a otro plano... antes que se vaya una idea, para decirte, mira, analicemos, por ejemplo, el tema presupuestal. Tienen un determinado monto de dinero que les asigna presupuestalmente y resultan devolviendo el 40, 50% de presupuesto. Lo cual denota una incapacidad de gasto absoluta, ¿no? Eso es algo ilógico. Habiendo unas necesidades, en esta época, por ejemplo, de la pandemia, habían dado la ley para que a todos los del sector salud les den un bono por el tema de la emergencia sanitaria. Sí. Prefieren no darle al administrativo, prefieren no darle a un practicante, prefieren no darle a todos los que son del sector de salud, pero para revertirlo al Estado. Eso es algo ya, pues, realmente que muy cuestionable y lamentable, porque la gente justamente necesita ese dinero, y es más, si está facultado hasta por ley, no tienen ni por qué ellos negarlo. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, en el tema educativo, Nilton, se anunciaba en un primer momento que probablemente de manera semipresencial vendría o estábamos ya casi listos para recuperar un poco el tiempo perdido a partir de marzo, pero ya se anunció que seguimos con las clases virtuales, pero estas clases virtuales no necesariamente en un 70 o 60%, por así decirlo, han sido satisfactorias, ¿no? Es decir, en el sentido que tú sabes que los niveles de conectividad no son necesariamente los más adecuados, y por otro lado también el hecho que no todos los hogares tienen la capacidad de pagar las megas o los datos correspondientes para todos los días tener presente este tema de la famosa educación en casa. ¿Cómo ves tú ese tema de la educación? Aquí en el tema de la educación, nosotros somos bien claros y también tenemos acciones en nuestro plan de gobierno con respecto a eso. Nosotros estamos planteando los internados rurales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una zona alejada, ellos están totalmente aislados, donde ahí no tienes contagios, no tienes personas que tienen el virus. Entonces, ahí ¿qué puede hacer? El profesor se va, por ejemplo, una semana, pueden estar ahí de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo pueden regresar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tenemos contempladas. ¿Por qué? Porque a veces, por la misma lejanía, hay profesores que a veces se van lunes, martes, ¿no? Y ya están regresando miércoles. No, lo que queremos es que realmente se sincere un horario, y también, como complemento, dar la enseñanza virtual. Entonces, de tal manera de que se cumpla con la currícula escolar. Esos son los planteamientos que hacemos nosotros como PPC. Claro, eso sería en todo caso importante, porque como tú dices, en lugares altoandinos donde felizmente el tema de la epidemia no ha sido tan notoria o no ha sentado sus reales, sí se podría hacer clases presenciales, y porque además, como tú sabes, Nilton, hay muchas escuelas unidocentes, ¿no? Donde un solo profesor enseña 3, 4 grados, y hasta a veces él mismo es director, ¿no? Entonces, ahí no habría mucho problema con el tema del contagio, porque evidentemente con las
el distanciamiento y todos los reglamentos que hay de la emergencia sanitaria, siempre cumpliendo también. Exacto, y no habría mayor cuidado en ese sentido. Ahora, un tema que siempre nos preocupa, Nilton, y que de alguna manera, tengo entendido, el PPC tiene claro, el tema es obviamente una de las situaciones que ha generado la pandemia, que es el desempleo, ¿no? Es decir, en qué medida millones de peruanos que de alguna forma tienen la expectativa que el próximo gobierno de alguna forma pueda tener algunos paliativos respecto a este tema de la exclusión laboral que ha habido y el hecho que, por ejemplo, sectores importantes como el turismo, que tú conoces muy bien y en el que de alguna forma como empresario también trabajas, pero ¿en qué medida poder resarcir en algo, por lo menos, o tomar medidas paliativas desde el gobierno, Nilton? Mira, en el PPC, Alberto Bengolea y quien te habla, la tenemos muy bien clara. Y es más, en su gira que está por Arequipa, Alberto, ha declarado perfectamente que él va a destrabar los proyectos como, por ejemplo, Majesiguas, Tía María. ¿Por qué? Porque la dinamización de la economía va a depender del trabajo que se genere. Y la minería va a generar trabajo, pero ojo, con una responsabilidad en respetar el control del derecho al medio ambiente. Claro. Eso sí, definitivamente tiene que ir en paralelo. No se va a ejercer minería mientras no haya la garantía de que se respete el medio ambiente. Claro, y los debidos estudios de impacto ambiental, ¿verdad, Nilton? Entonces, ese tipo de cosas va a generar bastante trabajo y vamos a reactivar la economía. ¿Quién no quiere trabajo, por ejemplo? Hay otros que están ofreciendo, por ejemplo, cambio de constitución, pero ese tema ahorita no se puede ver porque con este Congreso que está actual no puedes cambiar la constitución. Que se puede ver más adelante, claro, ciertas cosas cambiar, porque hay temas que también tienen que revisarse, contratos, todo. En estos momentos no, porque la misma constitución no lo permite. Pero así como tenemos una entidades supervisoras del Estado en diversas actividades, de igualmente tenemos que en algún momento revisar las inversiones de tal manera cómo se están realizando. Así también como igual para las microempresas las tasas de interés bancarias, que no sean demasiado altas, que sean manejables y que si hay personas que no sean tan usureras, ¿no? Y si hay personas que están con una calificación de riesgo alto, por ejemplo, y a través de una financiera le dan un crédito sin ningún problema, ¿por qué si él ya obtuvo un crédito y tiene una historia de crédito de pago, por qué le vas a seguir cobrando a esa tasa de interés? Ya que pase a otro nivel y le bajen la tasa de interés. Entonces, así tú puedes reactivar la economía. No vas a reactivar la economía ahogando a un microempresario, a un comerciante que vive del día a día en la calle. No lo puedes ahogar, tienes que dejarlo y darle las facilidades para que su actividad prospere y mejore económicamente. Prosperando él, prospera toda la economía del país. Claro, y como se dice comúnmente, Nilton, del mismo cuero salga la correa, ¿verdad? Claro, y lo que yo me refiero acá es que en el PPC nosotros la tenemos clara, o sea, nosotros no salimos a ver que nos pidan, a ver unas 4 medidas fuerza para mejorar el Estado y te pones a tartamudear. No, señores, acá en PPC todos estamos completamente calificados para poder manejar las cosas, tanto en economía, tanto en trabajo y todos los sectores, sanitario y todo lo que tú quieras. Sí, y a propósito de otro de los temas que también Alberto Bengolea y el PPC está planteando al país, el día de hoy fue bautizado ya el Mall Aventura Plaza. Han entrado los amigos del ajeno a una tienda de celulares y han robado por el valor de 50.000 soles. Y bien es cierto que hay un tema de seguridad privada, que se supone que internamente este mall debe haber tomado sus precauciones, pero también hablemos de un tema de inseguridad ciudadana, ¿o no, mi estimado Nilton? Claro, en ese tema de seguridad, porque ha sido dentro de la ciudad. En ese tema de inseguridad ciudadana también ya se ha pronunciado nuestro candidato presidencial Alberto Bengolea. Nosotros ¿qué hacer en vamos ese tema? A reforzar la policía, vamos a prepararlo mejor. No vamos a dejar que ellos sean agredidos por vándalos. Muchas veces tú ves que un policía se abstiene a veces de intervenir, porque si mata a un delincuente, lo enjuician y hasta lo mandan preso. Así es. Eso va a terminar. Tampoco puedes atropellarlo, por ejemplo, como vimos que de un plumazo
se voló 18 generales en la Policía Nacional. Eso parece que ya fue un exceso, el nuevo ¿no? gobierno. Por supuesto, tú no puedes agarrar y decir a todos meterlos en un costal. Si 2 o 3 tenían proceso, no vas a votar a 18 de una promoción para favorecer a otros. ¿Qué ejemplos están viendo la gente que está egresando de las escuelas, por ejemplo, de oficiales en la policía? Va a decir, acá no tengo futuro porque de un momento a otro me sacan. Nosotros vamos a respaldar a toda la policía. En ese sentido, no puedes tú dar de baja a personas que tienen una hoja intachable y son cuadros de honor. Tiene que dársele las herramientas adecuadas para el control en los desmanes. Y mucho más aún ahora que tenemos una propagación de extranjeros que están delinquiendo y que son los que se aprovechan de este tipo de situaciones como la que tú estás mencionando, ¿no? Sí. Se tiene que cerrar las fronteras de una manera tal, no totalmente, ¿no? Pero con un control con las Fuerzas Armadas. Y mucho más estricto. Y claro, la policía en el ámbito de la ciudad y las Fuerzas Armadas en las fronteras, tanto sea en Tumbes, en Tacna, la ¿no? parte de Tacna y en la parte de la selva. Claro. Ahí ese es el rol que tenemos que dar. Y de eso es lo que haremos nosotros como PPC. Finalmente, mi estimado Nilton, ¿cuál es el mensaje que el candidato Nilton Morales Vilela le da o hace a la región Lambayeque de cara a esas elecciones que ya se avecinan? Mira, antes que nada, para recordarte que hace un mes a nosotros nos han estado ninguneando tanto prensa y muchos de los candidatos, pero ya han visto la potencialidad que tiene el candidato presidencial Alberto Bengolea, su capacidad, su lucidez, su predisposición y su proactividad para poder manejar los temas de soluciones en el país. Entonces, en estos momentos, ya él está siendo invitado a la mayoría de noticieros, a mayoría de programas televisivos, ¿no? Tanto de radio, televisión, RPP, y estamos yendo contundentemente avanzando. Es más, seguramente que en nuestras próximas elecciones vamos a subir muy probablemente 1, 2 puntos, 3 puntos quizá. Yo ojalá que cuando venga Alberto por acá lo puedas traer al canal, mi estimado. Claro. Y eso va a ser un indicador de lo que ya se viene a nosotros, más la reposición de esos 3 candidatos de Lima que han sido excluidos, que de todas maneras van a tener que reponerlos. Entonces, de aquí les invoco a la población lambayecana, a todo el Perú, que apueste por el PPC y que de una u otra manera marquen los mapas del Perú y para el Congreso marque el número 3 por Nilton Morales. Así como está saliendo en la pantalla, ¿no? Es decir, hay que marcar el mapa del PPC, claro. El mapa con un relieve de carácter verde, ¿no? El mapa del Perú con relieve verde y luego escribir el casillero en blanco escribir el número 3. Ahí está la imagen PPC del candidato ganador. El PPC es chamba, seguridad, salud y educación. Definitivamente. Gracias, Nilton, por estar con nosotros.